Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Con la Lupa por tvelvenezolano.com. Anote bien, tvelvenezolano.com. Bueno, hoy me corresponde a mí hacer el programa solo. Mi colega y amigo Chugo González está en la UCB atendiendo sus deberes académicos como profesor universitario y Leonardo Morales está, como siempre, resolviendo algunos quehaceres del hogar. Pues bien, en esta circunstancia me corresponde a mí, como ya dije, adelantarles algunas informaciones y comentarios sobre sucesos que han estado presentes en esta semana y que definitivamente se suman a los que ya anteceden, pero que no cambian para nada la realidad política venezolana, lamentablemente. Y quiero comenzar haciendo referencia a ese vano intento del presidente Maduro por exprimir una fruta seca y vender la cumbre de Margarita como un éxito que no fue. Todo el mundo sabe y el país completo asistió a ese derroche de dinero gigantesco, aun cuando los registros de la prensa internacional reflejan el estrepitoso fracaso de una cumbre a la cual asistieron muy pocas delegaciones calificadas y, por supuesto, muy pocos jefes de Estado. Pues el presidente, en su delirio, que ya se ha manifestado en otros ámbitos de la política, insiste en vendernos un éxito que, como ya dije, no existió. Quedará para la historia esta cumbre de los no alineados, del movimiento de los no alineados, como una de las cumbres más grises en todo el recorrido de este movimiento que se originó, que se inició en el marco de la Guerra Fría entre los años 50 y 60. Pero asimismo el presidente Maduro, en un acto de inmadurez que lo caracteriza y de mediocridad que también lo caracteriza, hizo referencia en su cadena de anoche al tema de Mercosur. El presidente ha dicho que Venezuela sigue ejerciendo la presidencia pro tempore, pero no, vamos a ver lo que él dijo mejor y luego lo comentamos. Ya no pueden cuestionar la presidencia pro tempore de Venezuela y Mercosur. Ahora dicen que nos van a expulsar. ¿Expulsar a nosotros? ¡Ah! Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana, pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Venezuela es Mercosur, el corazón, la cabeza, el alma de Mercosur está aquí, en la Venezuela de Bolívar. Bueno, señores, ¿qué más puede esperarse de este caballero, por no llamarlo de otra manera, que dirige los destinos del país desde Miraflores? Mercosur le ha cerrado la puerta a Venezuela. Los 4 países originarios han logrado un acuerdo interno para desplazar de la presidencia pro tempore a Venezuela, y en tal sentido el presidente Maduro pretende decir que si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana, como si eso fuese un juego entre niños, como si la política internacional se despachara con semejante irresponsabilidad. Pues no, Venezuela sigue desplazada de Mercosur, Venezuela sigue formando parte, pero no desde la presidencia pro tempore, y por más que el gobierno pretenda vendernos esa fantasía, todo el mundo sabe, y sobre todo la comunidad internacional, el estruendoso fracaso que ha significado para la diplomacia venezolana tanto la cumbre de Margarita como el desplazamiento de la presidencia pro tempore de Mercosur. Por cierto, los países originarios que conforman la directiva de Mercosur le han dado un lapso al gobierno venezolano hasta el 2 de diciembre para ponerse al día con una serie de requerimientos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y con el funcionamiento económico entre los integrantes de esa organización continental. Les decía entonces que el presidente de la República y el gobierno había decidido invertir una millonada en esta cumbre de los no alineados. Todo esto mientras el país se cae a pedazos. El ciudadano venezolano padece cotidianamente una destrucción de su calidad de vida que se refleja en la escasez de alimentos, que se refleja en la imposibilidad de conseguir los medicamentos y la angustia de la cual eso se deriva. Por ejemplo, estamos comenzando el año escolar y en muchas familias muchas familias venezolanas están padeciendo el drama de lo que cuesta la lista de útiles, pero en estos días, precisamente desde ayer están circulando unas imágenes conmovedoras, unas imágenes que significan una bofetada a la dignidad del venezolano. No es otra cosa que el servicio de neonatología del Hospital Domingo Guzmán Lander en el estado Anzoátegui, en donde nuestros neonatos, los niños venezolanos que vienen al mundo, tienen que ser acunados en cajas de cartón porque no hay incubadoras,
porque no hay el material necesario. Estas imágenes le están dando la vuelta al mundo y ese es el contraste que está acabando con este gobierno, que por un lado se gasta una millonada para complacer el ego y el delirio de un presidente y reunirse con 4 sátrapas más del mundo en Margarita, mientras que por el otro lado los ciudadanos venezolanos, los niños, que deben ser por supuesto el objetivo fundamental de cualquier gobierno democrático porque es la generación de relevo y por estrictas razones de humanidad, están padeciendo esas situaciones de precariedad, esa situación miserable en donde están expuestos a 20.000 infecciones y en donde no hay los cuidados mínimos para poder atenderlos en su condición vulnerable como todo neonato. Quiero decir también que los empleados públicos no escapan esta crisis. De hecho, muchos empleados no están cobrando la quincena, no les llega a tiempo. Cito como un ejemplo en concreto el caso de los empleados de la nómina 99 de la Asamblea Nacional, de la cual formo parte. Yo trabajo allí, sé de lo que estoy hablando. Pues a nosotros el gobierno ha decidido excluirnos, o mejor dicho, incluirnos en su apartheid. Y entonces ya no solo no le cancelan a los diputados sus estipendios y sus salarios, sino que a los empleados de la nómina 99, que es el personal de confianza, también nos han excluido. Es decir, todos los trabajadores de la Asamblea Nacional que pertenecen a esta nómina no cobraron la quincena anterior y hasta el día de hoy no tenemos noticias. Asumimos que vamos a estar excluidos del pago de nuestro salario por el capricho de un gobierno autoritario que cada vez segrega más a millones de venezolanos por la sencilla razón de que piensa diferente a ellos, que están ejerciendo el poder. Igualmente, esta crisis se refleja en el ámbito universitario. Leíamos ayer unas declaraciones del rector de la Universidad Simón Bolívar, donde anunciaba una reducción del 50% en los servicios que tienen que ver con el transporte, una reducción, me refiero a la Universidad Simón Bolívar, a los servicios de Wi-Fi, y lo más lamentable, una reducción del 50% del personal de profesores, es decir, la mitad de los profesores de la Universidad Simón Bolívar van a ser despedidos porque la universidad no tiene presupuesto para resolver estos problemas. Todo esto es parte del paisaje ruinoso al cual este gobierno ha llevado al país, pero de estas y otras cosas estaremos hablando en el próximo Negro. Bueno amigos, continuamos en su programa Con la Lupa por tvElvenezolano.com. Hablábamos en el negro anterior de los desaciertos de la política exterior venezolana, entre otros lo recientemente ocurrido en la cumbre de Margarita y el intento que hace el presidente Maduro de vendernos un éxito que no existió. Por cierto, antes de abandonar este tema, el presidente Maduro anoche en su cadena decía que cuando él salió a caminar por las calles de Por la Mar, los viejitos salieron a abrazarlo. Probablemente no se atrevió a regresar a Villarrosa. Hubiese sido bueno que te dieras una vueltica por Villarrosa nuevamente, Nicolás, a ver cómo iban a ser esos abrazos de los moradores de allí. Y con respecto a esos viejitos que te abrazaron, no habrán sido Raúl Castro y Mugabe los que te abrazaron y no precisamente los ciudadanos de Margarita y de Nueva Esparta que se han manifestado reiteradamente en contra tuya y que además han dado una muestra de valentía al haber asumido a riesgo de su físico incluso, han asumido la manifiesta intención de expresar su rechazo a tu gobierno en tu propia cara cuando te cacerolearon en Villarrosa. Pero en fin, este es un gobierno que contrabandea con la mentira, que escamotea la verdad, y no nos sorprende que pretendan en este caso pues vendernos esa cumbre que ya hemos mencionado en otras oportunidades, como la cumbre Tapa Amarilla. Continuando en el ámbito internacional, se está realizando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, que por cierto, el presidente Maduro decidió no asistir, uno dice, bueno, si la política exterior venezolana es tan exitosa, ¿por qué se priva al presidente Maduro de ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas? Porque cuando a uno todo le está saliendo bien, uno más bien quiere continuar, lo que está bien no se cambia. Algunas razones deben haber prevalecido para que el presidente Maduro renunciara a su derecho a tomar la palabra en ese escenario tan importante. Pudiéramos decir que es el escenario más importante de todas las relaciones internacionales del planeta. Pues bien, allí nos va a estar representando Delcy Eloína, que Dios nos agarre confesados. Ya veremos con cuál barbaridad nos sorprende Delcy,
como las que nos tiene acostumbrados cada vez que se manifiesta sobre algún tema en particular. Esta Asamblea de las Naciones Unidas cobra particular importancia porque allí se van a tocar algunos temas que tienen que ver con la situación actual del planeta, con la situación actual de la raza humana, la guerra, el desplazamiento de los migrantes, está el caso particular de la guerra de Siria y el reflejo que esto tiene en las corrientes migratorias que llegan a Europa y a otros países de Occidente, igualmente lo que se deriva del terrorismo internacional con el caso de ISIS. Todos estos temas van a estar en primer plano en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también va a haber otros. Por ejemplo, se va a tocar el tema del desarrollo sustentable, el desarrollo de la minería, la depredación del medio ambiente. Por supuesto, es importante destacar el caso del arco minero, aunque por supuesto el gobierno venezolano no va a hablar de eso en las Naciones Unidas. Eso es un vivo ejemplo de lo que es la depredación salvaje del medio ambiente. Y por cierto, esos contratos se les van a dar a mineras chinas, empresas de minería chinas que han casi acabado con el 50% del continente africano. La minería china es de las más salvajes que hay en el planeta, no tiene ningún tipo de consideración ecológica ni social cuando les dan las concesiones, acaban con todo, son como la marabunta, como esas hormigas que entran a saco en las selvas y las dejan peladitas. Bueno, esas mismas empresas chinas son las que eventualmente están señaladas o han sido designadas, premiadas para depredar nada más y nada menos que la selva amazónica venezolana, con las consecuencias fatales que esto puede traer, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino social, para el futuro de Venezuela y sobre todo de las generaciones por venir. Pues bien, el tema habíamos mencionado el tema de la guerra en Siria, de las corrientes migratorias, de la depredación del medio ambiente. También estará el tema del desarrollo sustentable. Por cierto, el presidente Obama se despide en esta cumbre, en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, porque tiene que entregar la presidencia en enero. Y otros presidentes latinoamericanos también han tomado el derecho de palabra y, por supuesto, han hecho referencia al caso venezolano. No para bien, no puede ser de otra manera. El presidente Macri ha mencionado el caso de Venezuela, ha dicho palabras más, palabras menos, en Venezuela no hay una democracia, sino que lo que hay es un desastre. El presidente Temer de Brasil, que por cierto, 4 o 5 países se retiraron cuando él fue a tomar el derecho de palabra, y el presidente Maduro y el chavismo en el poder celebraron eso como una gran victoria, una gran batalla. Bueno, allá ellos con sus celebraciones pírricas. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en su derecho de palabra, hizo una referencia muy importante sobre el caso venezolano. Vamos a ver qué dijo el presidente PPK. Hacemos de manera solidaria una firme invocación a que se inicie cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamientos ni restricciones en un marco de pleno respeto a la Constitución. El Perú está en la mejor disposición para realizar todos los esfuerzos necesarios que puedan ayudar a nuestros amigos venezolanos para que alcancen una solución a sus problemas. Bueno, como ya ven, atrás quedaron los éxitos, entre comillas, diplomáticos del presidente Chávez, cuando era una vedette en cuanto escenario internacional se presentaba. Venezuela ahora está dando una imagen lastimosa. Todo el mundo sabe lo que ocurre acá. Bienvenida la intención del presidente del Perú de mediar entre la oposición y el gobierno en Venezuela. También lo ha hecho el Vaticano. El Vaticano ha sido muy diáfano, muy claro con eso. El Vaticano ha dicho que se involucraría en el conflicto venezolano, en la situación que vive el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, solo si es invitado formalmente por ambas partes, porque en el Vaticano saben que el gobierno suele incurrir en esa práctica tramposa de mencionar a supuestos mediadores, pero después no los invita, y entonces queda en el ambiente como si el mediador no hubiese querido venir. Bueno, esas cartas están descubiertas. El Vaticano ha dicho que sí, que estaría dispuesto. Yo estoy seguro también que la Mesa de la Unidad es la principal interesada en que la mediación del Vaticano, con 2000 años de experiencia, se involucre en el conflicto venezolano. Pero, por supuesto, como estamos hablando de una relación de Estado a Estado, es decir, el gobierno de Venezuela y el Estado Vaticano, es indispensable una invitación oficial para que la delegación mediadora del Vaticano
pueda participar en un proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Pero de la intervención de PPK quiero rescatar lo siguiente: el diálogo es subsidiario de la racionalidad política y nuevamente está en el ambiente. Ha habido acercamientos con el gobierno, lo que evidencia es que hay una parte del gobierno que quiere dialogar y otra que no, y poco a poco van cayendo las máscaras. La opinión pública venezolana se ha dado cuenta que los que no quieren diálogo son los insalvables, los que no tienen futuro político. De esto y más hablaremos en el próximo Negro. Bueno, amigos, llegamos al último negro del programa. Se hizo corto. Yo pensé que en ausencia de mis dos compañeros iba a ser larguísimo, pero no. Con la presencia de ustedes acá, pues se ha hecho muy corto. Y esto tiene que ver con lo abigarrado de la agenda de noticias que hay en Venezuela, la mayoría de ellas negativas. Hablábamos en el negro anterior sobre la invitación y el ofrecimiento que el presidente Kuczynski hace al gobierno de Venezuela desde el derecho de palabra que tuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas para convertirse o para participar como facilitador de un diálogo. Y decía también que para que un diálogo, y eso se ha dicho en este programa en otras oportunidades, para que un diálogo sea efectivo tienen que darse unas condiciones mínimas. Por ejemplo, el respeto entre los interlocutores, eso en primer lugar, y el reconocimiento, es decir, que el gobierno reconozca a la oposición como tal y la oposición reconozca al gobierno también. Tiene que haber una agenda negociada, tiene que haber una agenda previa que sea acordada por ambas partes para que a la hora de sentarse a negociar, pues los puntos ya hayan sido previamente discutidos por los técnicos y estas discusiones previas puedan allanar el camino hacia la solución del conflicto planteado. La historia de la humanidad está llena de ejemplos. Ocurrió en las negociaciones de París durante la guerra de Vietnam, ocurrió en Chile incluso, entre la Concertación y un sector de los militares que querían una transición pacífica hacia la democracia. Ocurrió también entre los sandinistas y Violeta Chamorro. Cuando se produce el triunfo de Violeta, recordemos que quien queda como ministro de la Defensa es el hermano Daniel Ortega, Humberto Ortega, porque el equipo de Violeta Chamorro comprendió que hacer un cambio en el Ministerio de la Defensa en ese momento podía frustrar el proceso de transición democrática que efectivamente se dio en Nicaragua, aun cuando el regreso de Daniel Ortega al poder puede señalarnos otras cosas, pero eso es harina de otro costal. Decía entonces que el diálogo nuevamente comienza a aparecer en el panorama de la política nacional, y esto es muy importante, porque como ya decía, el diálogo es subsidiario de la racionalidad política. Dialogando es que se hace la política, y lo alternativo al diálogo y lo alternativo a la política es la guerra, es la violencia. El diálogo es la parte civilizada que los seres humanos han venido construyendo para resolver sus problemas a través de la negociación, y la negociación en un sentido estricto de la palabra. Acá en Venezuela hay ciertos prejuicios con esa palabra. Muchos ciudadanos pueden pensar que negociar es como transar en un cuarto oscuro, y no es así. Negociar es ofrecer algo a cambio de otra cosa que una persona te está también ofreciendo para llegar a una zona común, a una zona de acuerdos, a una zona de entendimiento que permita resolver el problema por la vía pacífica. Pues bien, y estoy seguro que mis compañeros del programa, Chubo y Leo, y el canal TV elvenezolano.com completo, celebra que se abra esta ventana de diálogo. Ojalá que sea fructífero, y todos nuestros esfuerzos estarán encaminados a que allí se produzcan resultados. Quiero hacer referencia también al desempeño de la Mesa de la Unidad. Todavía estamos bajo los efectos del 1 de septiembre, esa maravillosa movilización que impactó no solamente al país, sino al mundo entero, no solo al continente americano, sino al planeta en general. La capacidad que evidenció la Mesa de la Unidad no solo de movilizar a una cantidad importantísima de gente, sino también de hacer una manifestación controlada, pacífica, con un objetivo claro, y el objetivo era demostrarle al gobierno que la oposición venezolana, la oposición democrática, no solo tiene los votos, sino que los puede movilizar ordenadamente, los puede movilizar coherentemente, bajo un objetivo preciso, y la gente respondió. No obstante,
la política se parece mucho al béisbol. Eso de la marcha del 1 de septiembre fue como una gran jugada, una jugada a cordón de zapato. Pero en el béisbol también son importantes las jugadas de rutina. Y a veces la MUT, y esto lo digo en una posición absolutamente, una crítica sana, a veces comete errores. Yo quiero que veamos un video de Luis Florido. Eso fue unas declaraciones que él dio el día de ayer. Y allí, a mi juicio, se comete un error lamentable. Como todo ser humano, Luis cometió un error. Estoy seguro que esa no fue su intención. Pero en todo caso, vamos a verlos para que ustedes mismos lo juzguen. La libertad de los presos políticos. Eso es una exigencia que le hemos venido haciendo a Leopoldo López, que se le está sometiendo a mecanismos de tortura. 10 veces al día se le desnuda en su cárcel. 10 veces al día. ¿Qué estás buscando tú con eso, Diosdado Cabello? Tú que dices que eres el dueño de la cárcel de Ramo Verde. ¿Qué buscas con eso? ¿Tú crees que cuando nosotros estemos en el poder no te podemos hacer lo mismo? Te podemos hacer cosas peores. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos demócratas practicantes. Bueno, como les dije, yo estoy seguro que estas palabras de Luis Florido salieron en el calor de la ira que genera ver a un compañero de partido, además un luchador político insigne demócrata como Leopoldo López, estar sometido cotidianamente ya no solo al vejamen de estar preso, sino que además las requisas, los abusos, toda esa parafernalia de infamias y canalladas destinados a quebrarlo políticamente. No obstante, debido a la posición tan importante que Luis Florido como vocero de Voluntad Popular ocupa en la Mesa de la Unidad, hay que hacer un llamado a que prevalezca la sensatez. No podemos estar ofreciendo más violencia cuando la Mesa de la Unidad ha sido muy diáfana en cuanto a que los portadores de la violencia son los que están en Miraflores. A nosotros lo que nos corresponde es indicarle al país o en todo caso señalarle a los venezolanos que una vez en Miraflores, la Unidad Democrática va a llamar a un gran proceso de reconciliación nacional, no de impunidad, que eso es otra cosa, pero al reencuentro de los venezolanos. Y no podemos entonces caer en el peine del gobierno de la violencia, ofreciendo más violencia de la que estamos recibiendo por parte del gobierno, que por cierto en estos días se ha incrementado con la persecución a muchos líderes políticos. Por ahí andan 3 muchachos de Primera Justicia que editaron un video muy bueno, por cierto, pero que el gobierno lo consideró como una ofensa a las Fuerzas Armadas, y estos 3 muchachos están presos. Igualmente está el caso de otros detenidos, pero eso lo vamos a hablar al final del programa. Quería referirme porque es muy importante que estamos a la espera del pronunciamiento del CNE. Las rectoras han venido posponiendo irresponsablemente el pronunciamiento que el país entero espera, y se supone que para el día de hoy, yo espero que cuando este programa salga al aire ya tengamos una información concreta, tendremos las coordenadas sobre la fecha y en qué condiciones vamos a acudir a recoger el 20% que se necesita para activar el referéndum revocatorio. La Mesa de la Unidad está alerta, los venezolanos estamos alerta, no vamos a aceptar una manzana envenenada, no vamos a aceptar unas condiciones que, si bien a las rectoras les permitan anunciarle al país que se puede recoger el 20%, estas condiciones la nieguen por la calle del medio, es decir, unas condiciones en cuanto a máquinas y tiempo que no permitan la recolección de las firmas. Los técnicos de la unidad están pendientes y todo el liderazgo político y la ciudadanía en general está alerta con esta posible emboscada que el CNE nos puede plantear en el caso de la recolección del 20%. Quiero también, antes de terminar el programa, hacer referencia a varios casos que tienen que ver con la represión. Quiero hablar del muchacho Alejandro Puglia, quien fue detenido horas después de la marcha del 1 de septiembre por utilizar, por manipular y por activar un dron, un delito que no aparece en la legislación venezolana. Pues bien, este muchacho Alejandro Puglia sigue en los calabozos de la del SEBIN, y allí está padeciendo y pagando una culpa que no tiene, solamente por el capricho de un gobierno autoritario, de un gobierno represor, que en las postrimerías de sus días en el poder ha desatado toda una campaña feroz en contra de aquellos que disienten, tal como es el caso de John Goycochea, que también ya tiene varias semanas en el SEBIN y, según algunas informaciones, en unas condiciones muy precarias. Por supuesto, nuestro compañero de partido, Carlos Melo, que también sigue detenido, a pesar de que la juez otorgó una medida cautelar
y esperamos que una vez que salga la boleta de excarcelación, esta sea respetada. Quiero despedirme diciendo que estamos viviendo momentos muy dificultosos, que en política no hay batallas definitivas y que es importante que prevalezca la firmeza, pero también la sensatez. Nos vemos la semana que viene.